Bueno, vamos a hacer un segundo vídeo sobre el estudio del crecimiento, monotonía, extremos, concavidad, convexidad, punto de inflexión de una función. Dijimos que los pasos a seguir eran la derivada igual a 0, los valores que me anulen la primera derivada los colocamos en la recta real, establecemos los intervalos, cogemos un valor, sustituimos en la primera derivada. Si me sale la derivada negativa, me indica que la función decrece. Si cojo un valor, lo sustituyo en la función derivada y me sale un valor positivo, me indica que en ese intervalo la función va a ser creciente. Los extremos, pues, se observan donde la función pasa de decrecer a crecer, tendré un mínimo. Y donde la función, en el punto donde pasa de crecer a decrecer, tendré un máximo. Para concretar ese mínimo y ese máximo tengo que sustituir en la función inicial para hallar la segunda coordenada. Concavidad, convexidad se basa en el estudio del signo de la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada, igualamos a 0, obtenemos unos valores, esos valores los colocamos en la recta real. Si la segunda derivada me sale positiva es porque la función va a ser convexa. Sustituimos en la segunda derivada, si me sale negativa me indica que la función va a ser cóncava. Si una función cambia de cóncava a convexa, o al revés, en ese punto donde cambia, tengo un punto de inflexión. Cogéis ese punto, lo sustituís en la función inicial y tenemos el punto de inflexión. Pudiera suceder que este punto me anulase el denominador, no perteneciera al dominio, entonces pues no habría punto de inflexión. Hemos dicho que hacemos la primera derivada. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y todo ello partido del denominador al cuadrado. Tenemos 2x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado Una vez que tenemos hecha la derivada, la igualamos a 0. Una solución x igual a 0, la otra solución en el menos 2. Yo considero que es interesante igualar a 0 el denominador. Si no, tampoco pasaría nada si cogéis y tenéis en cuenta el dominio de la función. En el menos 1 la función no está definida. Con el menos 1 me saldría 1 entre 0, ¿vale? Y lo que tendría en el menos 1 sería una asíntota vertical. Por lo tanto, en el menos 1 la función ni crece ni decrece. Lo tenemos que tener en cuenta. Me da igual cogerlo del punto conflictivo del dominio o de igualar a 0 la derivada, como vosotros queráis. El caso es que tiene que aparecer aquí. El menos 2, el menos 1, el 0. Cojo un valor, lo sustituyo en la primera derivada. Si, por ejemplo, sustituyo el menos 10, obviamente, menos 10 al cuadrado 100, positiva,
el denominador está elevado al cuadrado también es positivo, la función del menos infinito al menos 2 va a ser creciente. Si tomamos el menos 1,5, podemos coger y estudiar el signo aquí, es más sencillo que estudiarlo ahí. Con el menos 1,5 esto va a ser negativo, con el menos 1,5 este factor va a ser positivo, menos por más, y abajo siempre positivo, es decir, la derivada negativa, la función decrece. Con el menos 0,5 menos 0,5 menos, con el menos 0,5 más, el denominador siempre positivo porque está elevado a exponente par, la derivada vuelve a ser negativa, es decir, me indica que la función sigue decreciendo. Cogemos por ejemplo el 3, sustituimos más por más, partido por más, positiva. Repito, lo podéis realizar como consideréis mejor, más fácil, más sencillo para vosotros. A mí me da igual que cojáis el menos 0,5, lo elevéis al cuadrado más 2 por menos 0,5, lo vais en la calculadora y abajo no hace falta porque siempre va a ser positivo. Y entonces observaréis que gana el menos. Entre más, menos. Lo podéis hacer así o como he explicado, si lo tenéis descompuesto en producto de factores, el menos 0,5 es menos, aquí sustituyendo por menos 0,5 va a ganar el más y el denominador positivo. Una vez que ya tengo estudiado el crecimiento y decrecimiento de la función, se observa que en el menos 2 voy a tener un máximo porque la función antes crece, después decrece, aquí tengo un máximo. Aquí la función sigue decreciendo. Decrece antes y decrece después. Hasta en el 0, que ya en el 0 cambia. Aquí voy a tener un máximo, aquí voy a tener un mínimo. El máximo estará en el punto menos 2, en el menos 2, menos 4. Y tengo un mínimo en el 0, Bien, vamos a coger y vamos a hacer la segunda derivada. Ya nos encontramos en este punto del esquema que estamos siguiendo. La segunda derivada, esta es la primera derivada. La segunda derivada, por tanto, será la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Una función elevada a un exponente se baja el exponente por la función elevada al exponente menos 1, 1, y por la derivada de lo de dentro, que es 1. Y todo ello partido del denominador al cuadrado. Aquí sería interesante que sacásemos factor común x más 1 y así lo podríamos simplificar. Si yo saco factor común x más 1, ya tengo este por este, esta parte de la diferencia, menos si yo ya tengo esto por esto, tengo la segunda parte de la diferencia y todo ello partido de x más 1 a la cuarta. Consigo este factor que está multiplicando al todo el numerador
se puede ir con el del denominador y entonces me quedarían en el denominador 3. Se me van 1 con 1. Por lo tanto, ya tengo que la segunda derivada sería 2x al cuadrado más 2x más 2x más 2 menos 2x al cuadrado menos 4x. Y todo ello partido de x más 1 al cubo. 2x al cuadrado con 2x al cuadrado se me van. 2 y 2 son 4x menos 4x se me van. Se me queda solamente un 2. La segunda derivada se iguala a 0. El 2, que es el numerador, imposible que sea 0. El denominador se me anula en el menos 1. Repito, hay profesores que solamente lo hacen con el numerador, pero cogen el valor conflictivo del dominio para colocarlo en la recta y así estudiar la curvatura, concavidad, convexidad. Con el menos 5 arriba sería positivo, menos 5 abajo negativo, la segunda derivada es negativa, la función tiene esta forma. Cogemos por ejemplo el 10, sería la segunda derivada positiva, la función tiene esta forma. Punto de inflexión en el menos 1, pero como el menos 1 no pertenece al dominio de la función, no va a haber punto de inflexión. También pasaría, dice, bueno, voy a intentar a ver si hay punto de inflexión, voy a hallar la segunda coordenada y te darías cuenta que al hallar la segunda coordenada, dices, anda, 0 en el denominador, no hay punto de inflexión. Bueno, esto es la información que hemos extraído de la primera y de la segunda derivada. Si queréis podemos hacer un pequeño esquema gráfico de lo que tenemos hallado por ahora. Aquí tendríamos que tener en cuenta que esta función tiene asíntota vertical, tendría también una asíntota oblicua. Claro, eso me daría mucha información para hacer una gráfica perfecta. Pero bueno, de lo que es la información que tenemos aquí, un máximo en el menos 2 menos 4, un máximo en el menos 2 menos 4, tiene que tener esa forma para que sea un máximo, un mínimo en el 0, 0, no hay punto de inflexión, la función crece hasta el menos 2, decrece, y tiene esta forma. Después la función decrece, crece y tiene esta forma. Esta sería la gráfica de la función, con la información extraída de las derivadas. Si además vemos que tiene una asíntota vertical, pues la función tiende hacia la asíntota, eso ya pues me mejoraría más la gráfica. Y también tiene una asíntota oblicua que también me ayudaría. Pero bueno, espero que os haya servido de ayuda. Gracias por vuestra atención.